Bueno, buen día de vuelta. Acá estamos. ¿Cómo les va? Bien, vamos a esperar unos minutitos. Que se vayan conectando. Bueno, ¿hay quien se conectó? Bueno, bien. Vamos a empezar. Vamos a hacer lo siguiente. Como esto va a ser teórico, voy a estar hablando. Para que no se, para no cortar y digamos que no se vaya cortando y no perder el hilo, tomen las preguntas, vayan anotando las preguntas, ¿sí? Y después al finalizar, cuando termine, si quieren, lo que vamos a hacer va a ser contestamos las preguntas que a ustedes le vayan surgiendo para poder evacuarlas, ¿sí? Y entonces vayan anotando esas preguntas y cuando terminamos me hacen las preguntas y vamos respondiendo, porque por ahí la consulta de uno de los compañeros o de las compañeras es la de la otra. Entonces, bueno, no tengan miedo en preguntar, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar y vamos a ver cómo, si luego no tienen ninguna consulta, listo, terminamos. Si después les queda algo que por ahí les faltó o que se pasó de largo, lo volvemos a retomar y lo vuelvo a explicar. No hay ningún problema. ¿Sí? Más allá de que después igual, tanto este video como el video de la clase anterior, lo vamos a ir enviando para que ustedes lo tengan y lo puedan revisar. ¿Sí? Eso también lo vamos a hacer. Pero aprovechamos que estamos en vivo para aquellas que quieran preguntar ahora, ya lo preguntamos y eso también ayuda a evacuar dudas que puedan llegar a surgir posteriormente. Bien, en este momento entonces les voy a contar, les voy a hablar un poquito de lo que es el yoga y de lo que es el espíritu. Dos cosas fundamentales dentro del yoga y dentro del curso, ¿sí? Uno tiene que tener bien claro qué es el yoga, de dónde viene y qué es el espíritu, ¿sí? Bien, vamos a ver primero con la primera parte. Vamos a definir o vamos a intentar definir de forma concisa qué es el yoga. El maestro Dharmachari Maitreyananda define el yoga de la manera siguiente. El yoga es un conjunto de técnicas psicofísicas espirituales. Repito, el yoga son o es un conjunto de técnicas psicofísicas espirituales. Y estas técnicas lo que buscan, la finalidad última del yoga, es el samadhi, ese estado de bienestar y de plenitud existencial. El samadhi se dice a un estado, ¿sí? Es un estado energético, es un estado que, aunque a ustedes por ahí les parezca raro, no es un estado que se pueda mantener en el tiempo constante, ¿sí? Uno puede entrar en samadhi y salir de ese samadhi. ¿Por qué? Porque nosotros, dentro de nuestra vida cotidiana, podemos tener pequeños estados de samadhi, aunque nosotros no nos demos cuenta, o aunque nosotros por ahí no lo sepamos definir a ese estado, podemos llegar a tener pequeños estados de samadhi. Lo que pasa es que uno llega y después sale, porque no sé, porque de repente uno tiene que seguir con su vida, tiene que ir a hacer algún trabajo, tiene que ir a algún lugar a, no sé, a comprar la comida, a cocinar. Uno no puede estar en samadhi todo el tiempo, eso es totalmente mentira. Pero bueno, volviendo a lo anterior, vuelvo a repetir, el yoga es un conjunto de técnicas psicofísicas espirituales que buscan integrar los tres planos de existencia del ser humano para llegar a ese estado de samadhi, ese estado de plenitud existencial. Ahora, ¿cuáles son esos estados? ¿Cuáles son esos tres estados que tiene el ser humano? Bueno, tenemos
el yoga dice que tenemos tres cuerpos. El cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. El cuerpo físico es lo que tenemos, lo que podemos palpar, ¿sí? Es como el cascarón. El cuerpo mental es la energía de la mente, ¿sí? Nuestra mente, todos los procesos cognitivos, tanto los racionales como los irracionales, eso es la energía de la mente, que no es el cerebro. Si el cerebro es otra cosa, el cerebro es la parte dura, es el hardware, digamos, la parte dura. La mente es la parte blanda del hardware, es como si fuera el sistema operativo. Entonces podemos tener un cerebro en muy buenas condiciones, pero si tenemos un sistema operativo viejo, o podemos tener un sistema operativo muy nuevo con una mente que por ahí, con un hardware, bueno, una cosa son cosas separadas para el yoga. Entonces la mente es la energía de este sistema operativo, de la parte energética del cerebro, y la parte espiritual es todo aquello que nosotros sentimos. Todo lo que sentimos es la parte espiritual, que no es la mente. El yoga separa de manera tajante lo que sentimos de lo que pensamos. Y generalmente para el yoga lo que pensamos va en sentido contrario a lo que sentimos. No en todos los casos, pero es bastante frecuente. Lo más frecuente es que nosotros sintamos algo y que pensemos otra cosa. El yoga como disciplina, porque el yoga es una disciplina, lo que busca es integrar estos tres planos de existencia: el plano físico, el plano mental y el plano espiritual. Cuando se pueden integrar estos tres planos, físico, mental y espiritual, entonces se dice que uno entra en este samadhi, en ese estado de plenitud. ¿Por qué? Porque nosotros sentimos, pensamos y accionamos con nuestro cuerpo físico en una misma dirección. Cuando uno, y es lo que suele suceder y es lo que nos pasa, lo que pasa a nivel social, y hoy por hoy más todavía, nosotros sentimos algo que queremos, sentimos algo, pensamos otra cosa totalmente distinta y accionamos en función de otra cosa. Entonces, sentimos algo, pensamos algo y accionamos de manera distinta. Entonces, los tres planos o los tres cuerpos, puede que sí o puede que no, pero suele suceder y sucede con mucha frecuencia que están totalmente desconectados unos del otro. Entonces eso no puede tener una comunión, no puede tener ningún tipo de bienestar, no puede tener ningún tipo de integración. Entonces es muy difícil sentirse bien si uno está haciendo algo que no le gusta. Es muy difícil sentirse bien si uno hace algo que no siente, que no lo siente desde adentro. Uno se siente bien, uno está feliz, está alegre, si uno siente y hace y piensa en función de lo mismo, de algo que me moviliza, pero desde lo espiritual, no desde lo mental. El yoga lo que busca es esto, es integrar estos tres planos, y esas son cómo lo integran con las técnicas, con esto que yo les decía al inicio, a través de las técnicas, a través de las clases prácticas. Y algo importante que les quería contar, para que no se malinterprete. El yoga no pone por encima a la parte física, no pone por encima a la parte mental y no pone por encima a la parte espiritual. Son las tres cosas juntas lo que nos va a dar ese estado de plenitud. No podemos separar al espíritu de la mente y del cuerpo. No podemos separar a la mente del cuerpo y del espíritu, y no podemos estar solamente en la parte física y dejar a la mente y al espíritu afuera. Digamos, si uno de verdad quiere entrar en esta disciplina y quiere utilizarla como una disciplina, como una forma de vida, tenemos que entender que no podemos descartar nada, que tenemos que integrar todo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un cuerpo físico, entonces
Es un error pensar de que decir, bueno, listo, si yo me ocupo de mi cuerpo físico, entonces soy muy materialista. No, hay que ocuparse para mantenerlo sano. No hay que ser obsesivo del cuerpo físico y olvidarse de la parte mental y espiritual. No, tengo que estudiar mucho porque de esa manera voy a llegar más rápido al samadhi para poder estudiar todo y para poder saber todo. No, lo que te dice el yoga es que uno tiene que accionar a través del cuerpo físico y aprender desde lo mental, pero desde la acción. Entonces, para accionar necesito el cuerpo, necesito la mente, y para sentir necesito el espíritu. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta y tener presente lo que es la integración de estos tres cuerpos físicos, mentales y espirituales. Todos tenemos los tres cuerpos. Algunos los tenemos por ahí más fuertes que otros. Una persona joven tiene por ahí mucha energía en la parte física. Una persona más adulta puede tener mucha energía en la parte mental y poca energía en la parte física. Una persona más mayor generalmente tiene menos energía en la parte física y a veces tiene mucha energía en la parte espiritual, ¿sí? Entonces, tenemos que ver y durante nuestra vida nuestra energía va cambiando, nuestro ser va a continuar, nuestra esencia se va a mantener. Hay personas que son muy mayores que tienen una vitalidad y una energía extraordinaria y está perfecto. Digo en general, no estoy diciendo casos puntuales porque no hay que generalizar tampoco, no está bueno, pero sí uno más o menos va aprendiendo que uno va cambiando. No es lo mismo cuando nosotros tenemos, no sé, somos infantes, cuando nosotros estamos en la adolescencia, cuando somos adultos entrando en la adultez, o cuando estamos como adultos mayores o como mayores ya en la tercera edad. Eh, Nuestra energía va cambiando, nuestra energía mental, nuestra energía física. Y la energía espiritual también va evolucionando. El ser se mantiene y la energía del ser se mantiene, pero nuestro cuerpo, toda nuestra energía, toda nuestra vida, nuestro entorno va cambiando y nosotros, aunque no nos demos cuenta, también vamos cambiando con este entorno y con nuestra energía también nuestro entorno va modificándose. Entonces, eso es algo súper importante tener bien presente. Ahora, algo importante. Hablamos de la parte física, hablamos de la parte mental y hablamos de la parte espiritual. Ahora, pero ¿qué es el espíritu? ¿Qué es este espíritu? Porque el yoga habla mucho del espíritu y es algo súper importante tener presente lo que es el espíritu y tener presente de que el espíritu no es la mente. ¿Cómo se define espíritu? Porque ahora recién les dije que es el yoga, pero el yoga tenemos la parte física, tenemos la parte mental, tenemos la parte espiritual. La parte física es bastante fácil de entender porque es lo que podemos tocar, es lo que podemos ver. La parte mental es lo que podemos razonar, pensar, calcular. Todo eso es la parte mental. Ahora, ¿pero qué es la parte espiritual? La parte espiritual se dice que es una energía que no se puede explicar con palabras. Esa sería una de las definiciones que podemos dar del espíritu. Si no puedo explicar con palabras es porque no puedo razonarlo. Todo aquello que yo no puedo explicar, todo aquello que yo no puedo razonar, es energía espiritual. Ahora, ¿puede ser eso? ¿Puede pasarnos que tengamos energía o nos puede pasar cosas que de repente no podamos explicar y nos están pasando? Y la realidad es que sí. Y voy a dar un pequeño ejemplo. De repente estoy escuchando una canción y me pongo a llorar. Porque me recordó o porque sentí, tuve un recuerdo, tuve una sensación linda o fea. Vamos a decir que fue una sensación linda.
Y de repente me emocioné y me puse a llorar. ¿Y por qué lloro? Porque si no tenía, es una canción, puede ser cualquier otra, pero de repente sale una emoción y esa emoción me produce un llanto positivo. Entonces, eso es espiritual, eso es energía espiritual. ¿Por qué? Porque no puedo explicarlo desde la razón, no tengo una explicación racional de por qué con tal o cual canción y por ahí después no me vuelve a pasar con la misma canción. Porque a veces nos pasa y a veces no, dependiendo cómo estemos energéticamente. Hay veces que estamos más emocionales, que por ahí estamos, como digo yo, estamos con el moco fácil y cualquier cosa nos resulta que por ahí nos da esa sensación de emoción y nos ponemos a llorar. Hay personas que son emocionales, que tienen esa energía muy alta y de repente, pero vos les decís, pero ¿por qué te pones a llorar si no te pasó nada, nada bueno, nada malo? Simplemente es algo, o de repente estoy contemplando algo, un paisaje, y de repente me pongo a llorar. Y no lo hago desde la mente, no lo estoy pensando, es algo que me surge. Eso que me surge es energía espiritual y a eso le llamamos espíritu. Ahora, el espíritu tiene tres tipos de energías distintas. Tenemos la energía física, tenemos tenemos la energía de las emociones, tenemos la energía de los sentimientos y tenemos la energía de las pasiones. Todo eso, emociones, sentimientos y pasiones, son energías del espíritu. Entonces, para redondear un poquito lo que es la definición de espíritu. La definición de espíritu, el espíritu se podría definir como el conjunto de energías, de emociones, sentimientos y pasiones. Toda aquella energía, todo aquello impulso que yo no pueda explicar es energía espiritual. Si yo lo puedo explicar con palabras, entonces no es energía espiritual, es energía mental. Yo veo, por ejemplo, no sé, de repente, un calzado, o veo una remera, o veo un pantalón, una calza, veo un par de zapatillas, y yo digo, uy, qué linda esa zapatilla, qué espiritual que soy. Son lindas las zapatillas porque son del color que me gustan, porque son de tal cosa, porque. Ese porque es de la mente. Yo cuando veo algo y no puedo explicar por qué, entonces eso es espiritual. El maestro da este ejemplo para dar otro ejemplo de lo que es mental y de lo que es espiritual. Tengo sed. La mente me dice, quiero tomar Coca-Cola, aunque no me guste, supongamos. Pero el espíritu te dice, no, toma agua. Si tengo sed, toma agua. No hace falta tomar Coca-Cola. Si estoy queriendo tomar Coca-Cola, entonces de la mente. Si tomo agua, entonces del espíritu. Ahora, si se me antoja agua, deseo el agua, entonces el deseo viene de la mente. Para separar de lo que es la mente de lo que es el espíritu. Vamos a las energías. La energía de las emociones, la energía de los sentimientos y la energía de las pasiones. Estas tres energías son somatizadas en el cuerpo físico. ¿Qué quiere decir la somatización? La somatización es donde yo detecto, donde yo veo, donde yo... Es como que se me prende la lucecita en el lugar donde somatizo en esa energía. Entonces, se dice que la zona espiritual o la zona donde se somatiza no es donde está, sino donde yo expreso la energía espiritual es desde la boca del estómago hasta la garganta. Desde la garganta, pasando por el pecho hasta la boca del estómago, los brazos y las manos inclusive, en esa zona tenemos lo que es la energía espiritual. Y la energía de las emociones, de los sentimientos y de las pasiones
se expresan o se somatizan en distintos lugares. Por ejemplo, la zona de las emociones es la zona de la garganta. La zona de la garganta es la zona de expresión. Entonces, aquella persona que a veces, o que suele pasarle, que queda sin voz o que bloquea ese impulso, esa emoción, entonces yo quiero decir algo y de repente bloqueo esa emoción y cuando bloqueo esa emoción de repente me quedo sin voz. Y eso es energía espiritual bloqueada y de repente después dije algo o me puse a hablar o me puse a comunicar de alguna otra manera y de repente rompí ese bloqueo y pude volver a hablar. Entonces, en esta zona, en la zona de la garganta, en la zona del cuello, están somatizadas las emociones. Entonces, cuando uno genera un impulso emocional, y lo bloquea, yo voy a sentir un malestar en esta zona. ¿Por qué? Porque bloqueo el impulso. Quiero decir algo, pero no lo digo. Entonces, cuando quiero decir algo, pero no lo digo, quien bloquea es la mente. Siempre la que tapa es la mente. Cuando tenemos una mente muy, muy fuerte, generalmente lo que hace es frenar al espíritu, porque no lo puede controlar, porque no sabe por qué está pasando eso. Entonces, nuestra mente lo que dice, no, pará, no puedes decir eso. Porque si vos le decís eso, esa persona se lo puede tomar a mal, o no podés decirle eso por el motivo que sea. Entonces, ahí bloqueamos. Si la persona es una persona muy emocional, es una persona que por ahí se emociona o que empieza esto que yo les contaba hoy, que ve un paisaje o escucha una canción, prueba una comida, entonces puede emocionarse. Entonces esas personas suelen, no en todos los casos, pero suele pasar que cuando bloquean la emoción se quedan sin voz. Algo importante de las emociones es que la emoción tiene dos componentes. Tiene un componente espiritual y tiene un componente mental. Pero no un componente mental desde la mente racional, sino desde la mente irracional. A ver, no voy a introducirme mucho en esto porque hay un tema específico donde se explica todo esto, pero sí es algo importante que se entienda. Yo cuando tengo una emoción, tengo un recuerdo que no recuerdo que lo tengo. Entonces por eso me emociono. Viene a colación de un recuerdo. Pruebo una comida, escucho una canción, veo un paisaje, algo que me genera desde un recuerdo que ya tengo, me genera esa emoción. ¿Sí? Entonces, la emoción tiene un componente espiritual y además tiene un componente mental, pero no racional, porque la razón no lo puede explicar. Me emociono, pero no puedo explicar por qué me estoy emocionando. ¿Sí? Entonces, eso es importante también entender de las emociones. Y está ubicado en esta zona, en la garganta. En la zona del pecho, ¿sí? En esta zona, en la zona de los pulmones, de los brazos y de las manos, se somatiza la energía de los sentimientos. La energía de los sentimientos es una energía mucho más sutil, más baja, desde el punto de vista de la fuerza de la energía, pero se prolonga mucho tiempo, mucho durante el tiempo, ¿sí? Se mantiene en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Un sentimiento que no es una emoción, ¿sí? Puede ser el amor. El amor, el ejemplo que se da siempre es un ejemplo que es muy válido y es un ejemplo que explica concretamente lo que es un sentimiento, es el amor. El amor es un sentimiento.
Uno ama a una persona, uno puede amar a un ser, ¿sí? Puede amar a una planta, puede amar a un perro, a un gato, a un caballo, a un burro o al animal que usted. Puedo estar conectado con ese ser, puede ser un ser humano, puede ser un ser animal o puede ser un ser vegetal, ¿sí? Amamos. Y uno mantiene ese amor, pero no es una cosa exultante, sino que es algo mucho más sutil, pero yo no necesito, a través del amor, es algo explosivo, sino que es algo que se mantiene en el tiempo. Pasa mucho con los hijos. La madre, de repente, el hijo se va, o no sé, se va de paseo, o se va a estudiar, desde el interior a la capital, y uno no deja de amar a su familia, a su madre, a su padre, a su hermano, aunque pase mucho tiempo. Y uno ese amor no lo pierde, vuelve y el amor continúa. Eh, o puede pasar que de repente el hijo, vamos a dar un ejemplo concreto con los hijos, un niño, sobre todo, los niños más pequeños, no sé, rompe algo, rompe un vaso, y en el momento por ahí vos decís, lo quiero matar, pero el amor es mucho más fuerte, obviamente, no vamos a matar a nadie, pero eh, uno no deja de amar porque el hijo o esa pareja o ese perro rompió algo. El perro te destroza un zapato, te destroza la ropa, las medias o lo que sea. Te enojas con el perro, obviamente, porque uno tiene que corregir a ese hijo. Hizo algo mal, uno corrige al hijo. Pero no deja de amar a ese error que cometió. Depende del error. Pero bueno, supongamos que es algo eh, no del todo grave. Entonces, eso es el amor. El amor es algo que se mantiene en el tiempo, es algo mucho más profundo que una emoción, pero que no es algo tan energético desde el punto de vista, desde la energía que uno invierte. La emoción es muy alta energéticamente, pero se acaba rápido. Uno llora y después a los 5 o 10 minutos pasó la emoción. El sentimiento se mantiene en el tiempo, no es algo que uno se pone a llorar. Cuando uno llora es porque se emociona. El sentimiento no produce llanto, pero sí se mantiene muchísimo en el tiempo. Y eso es muy útil, tanto lo positivo como lo negativo. Puede ser el odio. Yo odio a una persona, por el motivo que sea. La odio. Esa persona se va a vivir a otro país. Hace 10 años que no la veo. Y sigo odiando a esa persona. Es algo que hay que desterrarlo de la vida. No podemos invertir energía. Porque aparte, si bien energéticamente el odio no es algo, el sentimiento no es algo que se mantiene en el tiempo, que es muy alto energéticamente, se mantiene mucho en el tiempo. Entonces uno continuamente está gastando energía en ese odio. Entonces, el yoga lo que te dice, no puedes odiar a nadie. Sacalo. Sacá el odio de tu vida. Si algo te hace mal, lo tenés que sacar. Si algo te hace bien, lo tenés que tomar. Los sentimientos son emocional. La felicidad es una emoción. Uno se pone feliz y después le se pasa la felicidad. La bronca es una emoción. Uno, no sé, viene en la bicicleta o viene caminando y pasa un auto y te ensució o, no sé, o va hasta la esquina y de repente un auto te encierra. Y vos la bronca, pero después esa bronca se va. Algo importante dentro del yoga es que uno no tiene que acumular, no tiene que acumular cosas negativas sobre todo. ¿Por qué? Porque si vos acumulás bronca, vos le tenés bronca a tu vecino. El vecino viene y te tira la basura en la puerta de tu casa. Y todos los días te toma la basura en la puerta de tu casa. Y uno no dice nada, no le dice nada y empieza a acumular bronca.
Y de repente, con el tiempo, si esa bronca se no le digo, no le golpeo a la puerta, le digo, vecino, deje de tirarme la basura en la puerta porque yo no soy ningún basura. Y ahí la bronca yo la saco. Lo que sucede con el tiempo es que esa bronca puede transformarse en odio. Entonces, todo lo que es negativo desde el punto de vista emocional y mucho más desde el punto de vista mental es sacar lo negativo. ¿Puedo sacar? Sí, lo puedo sacar. El maestro siempre dice que es súper espiritual decir lo que uno piensa. A veces no necesitamos decirlo tal cual nos sale. Uno puede decir las maneras de manera más sutil, pero yo lo comunico para que no me quede a mí adentro. ¿Por qué? Porque si me queda adentro y no puedo expresar, y esa bronca me la guardo y me la guardo y me la guardo y me la guardo, de repente la bronca se transforma en odio. Y cuando esa bronca se transforma en odio es mucho más difícil trabajar desde el punto de vista sentimental que del punto de vista emocional, porque la emoción uno la saca comunicando, la saca a través de la voz. Emociones y sentimientos. Vamos a las pasiones. Las pasiones se encuentran en la boca del estómago. En esta zona, en la boca del estómago, tenemos las pasiones y es donde se somatiza la energía de las pasiones. ¿Qué es una pasión? Una pasión muy recurrente en nuestra sociedad, acá en Argentina, es el fútbol. Las personas que son pasionales con el fútbol, durante el partido de fútbol se transforman en otra persona. ¿Por qué? Porque se o exultante de energía, o pueden estar deprimidas, o pueden llegar a la violencia, a golpearse. Se terminan muchas veces lastimando dentro de una cancha de fútbol, a pelear de esa manera por un partido de fútbol. No es algo que uno lo piensa o lo razona. Y de hecho, una persona que le apasiona el fútbol, vamos a tomar puntualmente, y la persona te va a decir, no lo puedo explicar, no sé por qué lo hago, pero me sale así. Eso es la pasión. Cuando uno hace algo, pero de manera con mucha energía. Entonces, esa es la pasión, esa es la energía de la pasión. Si yo bloqueo ese impulso, entonces me ataca la boca del estómago. Un ejemplo muy particular de lo que son las pasiones y cómo es físico es aquella persona que es muy pasional suele tener gastritis, suele tener dolores en el estómago, suele ser muy verborrágica. Cuando son muy pasionales, las personas, uno puede ver que una persona es muy pasional cuando tiene mucha energía y es muy expresiva a la hora de explicar y es muy pasional. Esas personas que son muy pasionales tienen muchísima energía. Si la pasión se enfoca hacia lo positivo, vamos hacia la luz. Son personas pasionales. Entonces, cuando están enfocadas hacia lo positivo, no tienen límite en su energía porque la pasión es como que te impulsa. Si vamos a la parte oscura, entonces pueden estar en una depresión que están en el fondo del río. Entonces, eso es la pasión. La persona que es muy pasional el límite, no tiene punto medio. Y lo que sucede con esta pasión, con esta energía, es que tiene muchísima que las emociones y se puede mantener un poco más en el tiempo. Entonces, una persona que es muy pasional puede pasar que hace algo y después se agarra la cabeza. Y dice, uy, me mandé una macana. Y en el momento no lo razonó, no de manera racional.
¿Por qué? Porque lo hizo de manera espiritual, ¿sí? Ahora, abro un pequeño paréntesis para hacer una pequeña aclaración. Fíjense que estamos hablando de energías, de las emociones, de los sentimientos y de las pasiones. Súper importante. Yo cuando hablo de pasión, o hablo de sentimientos, o hablo de emociones, no estoy hablando el yoga como disciplina es laico. ¿Qué quiere decir esto? Que las partes de las escrituras, la religión que ustedes quieran, pueden tener conexión, pero desde el punto de vista del yoga, van por caminos distintos. ¿Por qué? Porque el espíritu es energía, energía de nuestro ser. Energía emocional, energía sentimental y energía pasional. La religión es energía de nuestra mente, porque está escrito, porque le doy una explicación por qué yo hago esto, esto y esto. No está ni bien y no está mal. Lo que tenemos que darnos cuenta es que lo espiritual y lo religioso no siempre es lo mismo. Una persona puede ser religiosa y puede no ser espiritual. Una persona puede ser y puede no